Hey, muy buenas a todos chicos y chicas, soy Víctor de Fitness for You y hoy os traigo un nuevo vídeo. La verdad que estoy muy contento de poder volver a decir esto porque ya sabéis que hace una semana y pico que no subo un vídeo porque he estado de exámenes. Así que bueno, agradezco vuestra comprensión y comenzamos. Y bueno chicos, hoy trataremos dos temas bastante interesantes. Creo que comenzaré primero por un poco una evaluación, una crítica hacia mí mismo en el reto de las 100 flexiones. Como habréis visto y habréis notado, seguro no he subido el vídeo de las 100 flexiones. ¿Por qué? Me di cuenta, viendo los vídeos, a ver si os dejo por aquí uno con los fallos, que no hacía correctamente las flexiones. Si bien sí que conseguía terminar ese día del reto, no lo estaba terminando correctamente. No quiero decir con esto que lo he hecho mal y que madre mía qué aberración, está horroroso y que nunca podría conseguir, o sea, no se consigue fuerza con eso, porque es mentira. Sí que lo consigues, sí que conseguí mucha resistencia, sí que conseguí un buen desarrollo muscular, pero tal vez no ha sido tan óptimo como podría haber sido haciendo todas las pautas de las flexiones correctamente. El porqué de estos fallos en las flexiones viene a ser por la fatiga muscular. Lo he explicado en alguno de los vídeos de las flexiones, y es que a medida que iba avanzando en las series, más se fatigaban los músculos y más me costaba terminar de hacer la flexión y tocar con el pecho el suelo o acercarme a rozarlo. Es por eso que en las últimas series, las series de los máximos, normalmente hacía como medias repeticiones y lo hacía rápido, lo cual es un fallo porque no permite que el pecho se desarrolle correctamente. Estarías trabajando sobre todo el área del tríceps, los hombros y eso, pero no tanto el pectoral, porque no estás haciendo el movimiento de empuje que contrae tus pectorales. Pero bueno, de todas maneras espero que os haya servido, ya que estoy haciendo este vídeo, que lo toméis en cuenta por la semana en la que estéis, pues tomad en cuenta este consejo, de verdad. Intentad, siempre lo he dicho, la mejor forma posible, que si no podéis llegar, bueno, pues haced medias repeticiones, no hay problema, hacedlo como yo, pero siempre intentando dar la mejor forma. Y con esto llegamos a nuestro segundo tema interesante de hoy, y es una evaluación crítica hacia Freeletics. Freeletics tiene muchísimas cosas buenas, pero también pienso que tiene algunas cosas que mejorar. Como todas las cosas, pues tienen sus pros y sus contras, así que vamos a hablar un poquito sobre esto. He hecho una pequeña lista con la que evaluaré este sistema, os lo dejaré aquí en pantalla, ¿ok? Y bueno, como podéis apreciar, tenemos varios puntos a tomar en cuenta a la hora de evaluar un sistema, y lo vamos a dar de 1 a 5 estrellas dependiendo de si es muy malo, lo tomamos como 1, o si es muy bueno o ha conseguido muy bien ese punto, le daremos un 5. El primer punto a tener en cuenta, que ya lo habréis leído, es si requiere materiales. Freeletics no requiere ningún tipo de material, eso lo sabéis para aquellos que lo han probado, porque lo único que de verdad podrías llegar a necesitar, si acaso, sería una barra de dominadas, y realmente podéis hacer dominadas en donde sea. Así que, bueno, para los que sigáis mi Instagram ya habréis visto que yo hago dominadas con mi barra, que está aquí en mi habitación, pero también he ido al parque, he utilizado los arcos de las canchas de fútbol y no ha habido problema. Incluso unas cuerdas, yo que sé, una toalla colgada de una barra, donde sea, si tenéis una litera, colgaos de la litera y venga a hacer dominadas, no hay problema. Así que en ese sentido, Freeletics se lleva 5 de 5 estrellas. El segundo punto a tener en cuenta es con relación a los principiantes, y es si tiene alguna versión fácil. Freeletics tiene 3 opciones, como habréis visto. Tiene una que es Strength, que es el más fuerte, Standard, que es la normal, y Endurance, que sería la fácil, ¿ok? Es fácil, pero ni tan fácil.
que el propio sistema ya te obliga a dar mucho de ti y tal vez para un principiante sea excesivamente exigente. Este punto tiene sus pros y sus contras, porque si es verdad que es bueno exigirle un poquito más al cuerpo para alcanzar mejores resultados más rápido, también te estás arriesgando a que sufras algún tipo de lesión muscular. Y como hip que es, tú vas a intentar terminar lo más rápido posible, no te estarás dando mucha cuenta de la forma y lo que quieres es terminar. Y ya cuando estás con fatiga muscular, lo único que piensas es en las pocas repeticiones que te puedan quedar. Y eso puede llegar a causarte ciertos problemas. Así que bueno, en ese punto le doy a Freeletics un 3 de 5. El tercer punto va un poco sobre qué tan monótono se te hace hacer las rutinas de Freeletics. La verdad, Freeletics tiene una muy buena variedad de ejercicios. He de decir que están muy bien y a mí me gustaron muchísimo. Pero lo cierto es que cuando llevas 3 meses, y ya ni te digo un año, se te pueden hacer un poco pesadas las mismas rutinas, tal vez cambiándola en endurance o strength o estándar, puedas darle un poco más de juego. Pero realmente podríamos decir que vas a encontrar en la mayoría burpees, vas a encontrar dominadas, vas a encontrar flexiones y vas a encontrar sentadillas. Esos 4 ejercicios son brutalmente buenos, no me puedo quejar. Pero bueno, puede llegar a ser un poco monótono después de hacerlo muchas veces. Ahora, he de romper una lanza a favor de Freeletics. Y es que con las nuevas actualizaciones de su aplicación, es verdad que han metido bastantes ejercicios nuevos. Y ahora con las nuevas rutinas, la verdad que se han defendido muy bien ante este punto. Así que le voy a dar un 4 de 5. El cuarto punto no creo ni que necesite realmente una explicación, y es que si tiene versión gratuita. Versión gratuita tiene, muy completa, sobre todo ahora. Cuando yo comencé, mucho tiempo atrás, no, ni tanto, 2-3 años atrás, la versión gratuita de Freeletics solamente tenía 4 o 5 rutinas que te permitían hacer como versión prueba, que eran Afrodita, Zeus y 3 más, que no me acuerdo. Pero ahora tienen una muy buena variedad de ejercicios gratuitos. Tenemos Morpheus, Prometheus, tenemos Nox, habían varios nuevos que están muy bien y la verdad que se agradece tener esa variedad porque bueno, además te permiten, volviendo a un punto anterior, tener una mayor variedad de ejercicios e incluso colocar un poco más nivelado los ejercicios, porque si bien tenemos por un lado Poseidón, por poner un ejemplo, que puede ser más cortos en 2 ejercicios, no es tanto, o Morpheus o Prometheus, no estoy muy seguro, que también tiene unos pocos ejercicios. Luego hay otros que tienen bastantes más variedad de ejercicios y con bastantes series, como Zeus. Así que, ¿tiene versión gratuita? Sí, y además muy completa, 5 de 5. Llegamos al punto quinto, un punto que a mi parecer es súper importante en un sistema de entrenamiento. En cualquier sistema de entrenamiento realmente es necesario tener explicaciones. Sí, todos hemos partido de ser principiantes. Los chavales que yo que sé, que vayan al gym o cualquier cosa, pues seguramente sabrán mucho mejor sobre la fisiología del deporte, cómo hacer bien una flexión, unas dominadas, unos burpees, pero nunca está de más aprender algo nuevo. Y la verdad que Freeletics tiene en cada ejercicio su explicación con un vídeo, te da sus puntos, sus pautas de cómo realizarlo y la verdad que está fenomenal. 5 de 5 para Freeletics. El sexto punto va sobre la facilidad en relación a conseguir tu objetivo. En este punto, Freeletics tiene una nota baja. ¿Por qué? Porque al ser tan difícil y entrenar tantísimos días a la semana, realmente requiere muchísima voluntad y ser una persona que de verdad quiere conseguir su objetivo, porque si no lo quieres mucho, te vas a rendir. Y la verdad que, bueno, hay otros sistemas tal vez que te supondrían menos esfuerzo, o sistemas que separan en grupos musculares, que así no sientes que todas las agujetas te vienen a todo el cuerpo de pronto.
Las Hell Weeks son muy agotadoras y hay que tener un par de muy grandes para completarlas enteras sin rendirse ni una sola vez. La verdad que en esta ocasión le doy a Freeletics un 2 de 5. Y por último, pero no menos importante, llegamos al séptimo punto, que es el acceso a la información. Freeletics tiene un muy buen soporte. Tú les envías un email y en nada de tiempo te están respondiendo tus dudas, y si no tienes, bueno, si eres una persona que se desespera y quiere saberlo ya, puedes ir a su página web. Una página web súper completa donde te hablan sobre su sistema, incluso te invitan a tener una guía de alimentación proporcionada por ellos, que hay que pagar, pero es una buena guía, y tienes un FAQ de preguntas frecuentes, que está muy bien, muy completo. La mayor parte de las preguntas que te puedes hacer están ahí, y si no, pues te dejan con el email de soporte técnico, que está muy bien, te responden muy rápido y son muy correctos. La verdad que ahí le doy un 5 de 5. Aun con esta evaluación, que ya hemos dado los 7 puntos clave de Freeletics, o de esta crítica hacia Freeletics, quisiera hacer dos comentarios. El primero, soy fan de la velocidad de ejecución de un ejercicio. La verdad que pienso que el HIIT tiene mucho potencial, pero tal vez el HIIT no está orientado para todo público. Y bueno, tienes que hacérselo saber a la gente. Es importante, o más importante, la forma frente a la velocidad de ejecución. No es lo mismo terminar una flexión o hacer 100 flexiones, como os comentaba, así, que llevándolo hasta abajo, entrenando correctamente. Casi que duras más bajando del todo y subiendo. Probablemente te tome más tiempo recuperarte, hagas menos repeticiones y por tanto tardes mucho más en completar esa rutina. Pero te aseguro, te puedo prometer que el resultado es infinitamente mejor. De hecho, quienes habéis visto mis vídeos de cómo he ido avanzando con Freeletics, las dominadas, yo hacía medias repeticiones, me colgaba ahí y me quedaba ahí arriba, paca, y no estaba entrenando propiamente, no estaba entrenando bien, estaba entrenando la parte superior. Pero ¿qué pasa con la parte media y baja de la espalda? Lo mismo pasa con todos los ejercicios, sentadillas, flexiones, lo que sea. Tienes que tener una muy buena forma para que el músculo se desarrolle correctamente. Así que está muy bien que hagáis los ejercicios tan rápido como podáis, pero está aún mejor que lo hagáis muy bien. Y un segundo comentario, tal vez no tan relevante o no tan importante como el anterior, y es que en la parte de abdominales se centran mucho en los sit-ups o los crunches, aunque si te metes en la parte de strength, o sea, en el nivel más fuerte, encontrarás un poco de variedad, distintos ejercicios para fortalecer el core, pero no soy fan de los crunches y no soy fan de los sit-ups. La verdad que me parecen un ejercicio que no es muy bueno y no es muy eficiente, porque de hecho, según un estudio de Men's Health, necesitamos aproximadamente unos 22.000 crunches para quemar medio kilo por 22.000 crunches. ¿Quién hace eso? ¿Quién es el loco que se hace 22.000 crunches para bajar medio kilo? Hay formas mucho más eficientes de fortalecer el core y sacar abdominal. Podéis iros a correr y tendríais abdominal, tal vez no tan fuerte, pero os podríais sacar abdominal. Al final los abdominales salen solo al quemar la grasa que queda en la parte superficial de la tripa. Esa grasita, esos michelines que se quedan ahí son los que no permiten ver tus abdominales, pero están ahí. Incluso si no haces ni un solo crunch y solo corres, los vas a ver cuando quedes flaquito. Así que no creo que sea muy útil. Bueno chicos, espero que os haya gustado este vídeo. Dadle like si ha sido así. Compartidlo con vuestros amigos para que también se enteren de la existencia de Freeletics y el reto. Comentad vuestra experiencia y si pensáis que algún punto no está bien evaluado, decídmelo. Suscribíos para estar siempre al tanto de las novedades y como siempre, espero veros en el siguiente vídeo.